Hola querida comunidad SH, espero que estén teniendo una excelente noche. Estamos nuevamente con ustedes para traerles un poco de esta dosis de relatos que tanto gusta a muchos. Agradezco a todos los que han hecho llegar estas fascinantes historias para nuestro deleite. Es hora de darnos prisa y empezar con estos relatos. Durante 15 años patrullé una de las colonias más peligrosas de la ciudad de Puebla, México. La colonia Romero Vargas es una de las que desde hace décadas el índice delictivo es muy alto. En algún tiempo se nombraba como zona roja, a tal grado de que ni siquiera los uniformados nos atrevíamos a entrar a ella. De esa colonia se cuentan muchas cosas, pero nada como esta que les voy a narrar. Una noche como tantas otras, caminaba por esa colonia, una que a partir de las 9 de la noche deja de estar funcionando. Los comercios y el transporte público dejan de abrir por cuestiones propias de la seguridad del lugar. Para mí ya era normal caminar por las frías y poco transitadas calles de esa colonia. Incluso sabía en qué punto se juntaban las bandas a fumar de la buena, pero había una tregua no escrita entre ellos y nosotros. Nadie se metía con nadie para evitar problemas. Transitaba sobre la calle Constitución a eso de las 11 de la noche más o menos. En aquella ocasión iba solo, algo regular en mi persona a la hora de dar mis rondines a pie. Por delante de mí, justo debajo de un poste de luz, se hallaba una persona sentada en plena banqueta. Al acercarme me di cuenta que se trataba de una mujer ya de edad avanzada. La señora vestía con ropa indígena, de nahuas, guaraches de caucho y un rebozo que le cubría prácticamente toda la cabeza. Al pasar justo a su lado le di las buenas noches, a lo que la señora me correspondió el saludo. Pasé de largo unos metros cuando la señora me habló directamente. Volté enseguida y acudí a su llamado. La señora sacó de entre su faja un trozo de papel que tenía escrito una dirección domiciliaria. Con un español muy básico, me dijo que buscaba esa casa, que era de un familiar que la había citado. Su escaso conocimiento la hizo dar vueltas y vueltas por horas, sin dar con ella. La dirección no estaba muy lejos de ese punto, a unas 6 cuadras más o menos. Le dije que me siguiera y que con gusto la llevaría hasta ella. La señora dio una ligera sonrisa y comenzó a seguirme. Al caminar solo oía el resonar de sus guaraches chocando contra el asfalto de la fría noche. Era curioso, pero me parece que esa madrugada había menos gente de lo habitual. Incluso los perros parecían haber desaparecido de las calles. A pesar de llevar un paso lento, me di cuenta que la señora se iba quedando más y más rezagada. Yo reducí mi velocidad para que fuéramos a la par, pero era como si ella caminara más lento a propósito. Al paso de unas 3 cuadras, la señora estaba a unos 3 o 4 metros detrás de mí. Volteé para ver su andar, dándome cuenta que ella se encontraba arrodillada de espaldas a mí. Regresé hasta donde ella pensando que se había caído o que se sentía mal, ya que un llanto muy ligero se escuchaba provenir de ella. Me puse justo detrás de la señora y le toqué el hombro preguntándole qué le sucedía. La señora giró lentamente hasta mí, mostrándome que sobre sus manos cargaba su cabeza envuelta por su rebozo.
La cabeza, aunque desprendida de su cuerpo, lloraba, pero a su vez una sonrisa burlona se reflejaba en sus labios y sus ojos. Pegué un enorme grito de horror para salir corriendo a toda prisa al parque que estaba a un par de cuadras. En el camino me persigné y recé un Padre Nuestro como signo de protección. Al llegar al parque lo crucé completamente hasta estar a pie de la iglesia de la colonia. Por largo rato daba vueltas de un lado a otro, viendo si esa mujer se aparecía nuevamente, pero por suerte ya no la volví a ver nunca más. Buenas noches a todos ustedes, queridos colegas del canal. Quisiera relatar un caso poco conocido que me sucedió hace ya varios años y que tiene como lugar de origen la provincia de San Juan en Argentina, más en específico, cerca de la ciudad de Villa Krause, en un pequeño poblado a poco menos de 40 minutos de distancia. Rondaba el año 2014 aproximadamente, cuando a la jefatura de policía llegó un hombre que se dedicaba a las labores del campo, quien con mucho miedo en sus ojos y acompañado de sus hijos, quiso reportar que había hallado a un cadáver cerca de sus tierras a las afueras del pueblo. Su testimonio fue que ellos se encontraban laborando como siempre. Sin embargo, un olor fétido los fue envolviendo hasta darse cuenta que se trataba de un cuerpo. De inmediato las fuerzas ministeriales, entre ellas yo, hicimos acto de presencia en la escena del crimen. Aquel cuerpo se hallaba tirado en pleno pastizal tal cual lo habían descrito los campesinos. Todos los ahí presentes quedamos horrorizados al ver que el cadáver presentaba un atroz acto. A este le hacía falta toda la piel del rostro. El resto del cuerpo estaba intacto. Sin embargo, su cara tenía señales de haber sido desprendida meticulosamente con algún bisturí, dejando entrever la carne y nervios del ahora obsiso. Creímos que podría tratarse de algún ajuste de cuentas entre algunos grupos delictivos de la zona, al ver semejante acto de barbarie. Pero al investigar más a fondo, el hombre en cuestión era un campesino locatario que nada tenía que ver con los grupos mafiosos. El caso fue archivado y se le dio seguimiento a cuentagotas, pero la sorpresa fue mayor al hallar justo, días después en otra ubicación del pueblo, a un hombre que presentaba los mismos signos de deceso que el cuerpo anterior. A este caso se le sumaron dos más en cuestión de una semana. En ese momento sabíamos que no era un grupo criminal, ya que todas las víctimas eran al azar sin algún tipo de relación mafiosa. Así que lo más intuitivo era creer que se trataba de un criminal en serie, uno que quizás sabía el uso correcto de un objeto como un bisturí, que era con lo que le removía el rostro a sus víctimas. Una tarde, un joven locatario llegó muy nervioso a la comandancia. El joven, al cual le temblaban las piernas, dijo que quería hacer una denuncia anónima sobre el caso del llamado quitarrostros. De inmediato los policías rodeamos al muchacho para oír el testimonio. El joven narró que se hallaba caminando rumbo a su hogar, cuando vio como una clase de perro de color blanco estaba postrado sobre un cuerpo inerte en los pastizales del camino. Ese perro, a diferencia de los que hay en las calles de la provincia, tenía tres rasgos poco comunes. El primero era que este era completamente blanco, algo que el pibe describió como albino. El segundo rasgo
es que solamente tenía un ojo justo en medio de su cabeza. Y el tercer rasgo era que en su boca había una clase de hilera de dientes muy parecido a una sierra eléctrica. Los policías incrédulos nos burlamos del chico y lo mandamos a su casa. Enojado dijo que si no le creíamos que fuéramos justo a la dirección que nos indicó y que ahí hallaríamos el cuerpo que él había visto. Para nuestra mala suerte, en aquel lugar se hallaba otra víctima más con las mismas señales que las anteriores. Dadas las circunstancias y bajo toda norma, empezamos la búsqueda de un animal con deformidades, como el posible causante de aquellas bajas. Pero a los días un hombre llegó diciendo que él había visto a una persona de complexión delgada y alta, de no más de 30 años, que se hallaba removiendo el rostro de una víctima sobre los caminos finales del pueblo, dato que fue corroborado al hallar otro cuerpo más. Ahora no sabíamos si se trataba de una persona o de un animal quien perpetraba los crímenes que dieron como resultado a 8 personas en total, todas con el rostro removido. Se hizo una búsqueda en todos los sitios siguiendo las pistas dadas, pero nunca dimos con el culpable, y aún más difícil fue cuando los delitos cesaron. Hasta el día de hoy la carpeta de ese escalofriante crimen se quedó abierta, por si algún día damos con el responsable, que no sé si me gustaría saber si es un ser humano o si es un animal, aunque al final de todo, cual sea el culpable, debe ser alguien que salió del mismo infierno. Espero que estas historias estén siendo de su agrado. Me gustaría pudieran ayudar al canal compartiendo los videos y suscribiéndose. Eso me apoyaría bastante. Ahora pónganse aún más cómodo, que aún queda algo de camino que recorrer esta noche, pues aún queda una historia más en este pequeño camino. Soy servidor público desde hace 10 años y recuerdo muy bien esta historia. Presto mis servicios como policía municipal en un pequeño poblado al norte de México. El lugar es chico, así que el personal que labora es muy reducido, a tal grado que somos los mismos policías los que tenemos que atender las llamadas de emergencia, ya que no contamos con algún departamento para ello. Una noche, apenas entrado el sol, como a eso de las 7 más o menos, un par de compañeros nos hallábamos en la jefatura haciendo nuestras labores, cuando el teléfono sonó. Al otro lado del teléfono se hallaba la voz de una mujer adulta, que con tono muy bajo nos hizo un llamado, ya que al parecer alguien se quería meter a su domicilio. Buenas noches, comandancia. Quisiera reportar que justo enfrente de mi casa hay alguien parado queriendo saltar el muro. Vivo sola y me da miedo confrontarlo. La señora nos dio la dirección exacta y enseguida acudí junto a mi compañero. La casa se hallaba en una buena zona del poblado, una iluminada y parcialmente transitada. Al llegar nos percatamos que el intruso ya no se encontraba. Sin embargo, la señora nos pidió entrar a su domicilio y nos explicaría un par de cosas acerca de su merodeador. Inició diciendo que desde hace poco más de 10 días, una persona con rasgos masculinos que viste de sudadera con capucha y de pantalón de mezclilla, se había estado parando justo enfrente de su domicilio. Él se quedaba en ese lugar hasta por más de 2 horas sin moverse un poco. Había ocasiones que llovía, pero eso no impedía que el hombre se mantuviera en ese sitio.
Ese hombre suele hacer presencia en horas variadas, a veces después de las 8 de la noche, en ocasiones pasando de las 11, pero lo más inquietante es cuando lo hace a las 3 de la madrugada. Fue apenas hace 2 noches que se dio cuenta la señora que el hombre se había querido meter a su domicilio saltando el muro de la casa. Tomamos testimonio de cada una de las palabras de la señora para proceder a retirarnos y dar guardia por el lugar más a menudo. Cuando íbamos de salida a la casa llegó un hombre de unos 20 y tantos años preguntando qué hacíamos en ese lugar. Le explicamos el motivo de nuestra visita, a lo que él reaccionó algo molesto. Tomó a la señora y se la llevó a su cuarto. El hombre regresó preocupado diciendo que todo lo que nos habían dicho era una mentira. La señora que nos contó esto es su madrina y tiene un problema mental que la hace imaginarse cosas. Debido a la escasez de medicamento en el pueblo, ella no había estado dosificándose correctamente y por esa razón sus visiones habían aumentado. Nos pidió retirarnos y hacer caso omiso a lo que nos habían dicho hace un momento, aunque era algo complicado de creer, ya que la mujer en todo momento actuó con toda normalidad y sin gesto alguno de algún problema psicológico, lo que nos hizo cuestionarnos por algún momento si es que alguno de los dos estaba mintiendo. Lo curioso y extraño de todo esto es que un par de semanas más tarde se reportó que hubo un allanamiento en aquella casa, siendo que un hombre se metió a robar en plena madrugada, dando a entender que la mujer no estaba loca. En verdad había alguien merodeando su casa, o quizás fue una simple y extraña casualidad. Esta historia me sucedió hace 40 años atrás en el tiempo. Soy un habitante de una localidad muy alejada de las ciudades en Connecticut, donde todo lo que nos rodea son kilómetros y kilómetros de espeso y abundante bosque. En ese lugar mi padre tiene un pequeño rancho que administramos en familia. Por las mañanas mi padre y yo solíamos llevar a nuestros caballos a beber agua hasta un río que está a varios metros de distancia del rancho. Una mañana cuando nos dirigíamos a esa actividad, vimos que a orillas del río se encontraba un hombre tirado en muy mal estado. Al acercarnos nos percatamos que tenía una herida en el brazo derecho. El hombre, a pesar de su mal estado, aún seguía con vida, solo estaba desmayado. Entre los dos cargamos a ese hombre y lo subimos a duras penas a uno de nuestros caballos. Por la pinta que él tenía parecía ser un cazador. De su hombro colgaba un rifle, además de una mochila llena de indumentaria para dicha actividad. En casa mi padre lo recostó en una habitación y curó la herida de su brazo, que aunque no era muy profunda, sí era algo grande. Aquello parecía ser provocado por algo afilado que desgarró su carne de un solo tajo. El hombre permaneció en estado inconsciente 2 días. Cuando despertó lo hizo con un fuerte dolor de cabeza, signo que su cuerpo apenas estaba recuperando de su accidente. Mi padre le preguntó quién era, qué hacía en ese lugar y cómo es que había llegado a ese río. El hombre, quien se presentó como Jesse, dijo provenir de Kansas y estaba cazando por la zona, pero tuvo un mal movimiento y cayó al río. Aludió que su herida fue hecha por alguna piedra de río que lo golpeó mientras era arrastrado. Yo vi el semblante de mi padre, quien no le creía a ese tal Jesse. Venir de Kansas a cazar a este lugar olvidado no era una buena excusa. Además que si una piedra de río lo hubiera herido, su fisura no sería tan chica,
Aquellas piedras podrían destrozarle fácilmente una pierna o un brazo con tan solo un golpe. Jesse dijo que su campamento estaba dentro del bosque, siendo así que se despidió y agradeció el trato de haberlo ayudado. Eso además de darle algunos dólares a mi padre por las molestias. Con algunas instrucciones de cómo dar con su posible campamento, Jesse tomó sus cosas y se fue de ahí. Él partió por la mañana creyendo que ya no lo veríamos nunca más. Sin embargo, al atardecer, con el ladrar de nuestros perros, un hombre hacía parado en la entrada del rancho. Ese hombre era Jesse, quien había regresado nuevamente. Mi padre insinuó que a lo mejor no había dado con su campamento. El hombre invitado por mi padre pasó a la casa y le preguntó a qué se debía su regreso. Jesse tenía un semblante de miedo y preocupación, algo que al irse por la mañana no era siquiera notorio en él. Mi padre le dijo que confesara cuál era la verdadera razón de su estancia en ese sitio. Nadie en su sano juicio vendría desde tan lejos a cazar a este desolado lugar. Jesse, sin mucho remedio, dijo que era correcto. Nadie cuerdo vendría a este sitio, pero en verdad él no mentía del todo. Sí estaba cazando, solo que nunca dijo qué cazaba. Yo sí vengo de Kansas y estoy aquí para cazar, eso es algo cierto. Sin embargo, esto siguiente es mi verdadera motivación. Hace 3 meses vine a este lugar en compañía de mi familia a cazar. Quizás fue que nos adentramos mucho en el bosque o no lo sé, pero cuando menos nos dimos cuenta, nos encontramos con una criatura extraña. Él tenía el cuerpo de un alce, pero mucho más grande. En lugar de sus cornamentas habituales, solamente tenía una del lado izquierdo y era similar al de un toro. Su color de pelaje era negro, un negro muy intenso y uno que nunca habíamos visto. Ese animal llegó a nuestro campamento por la noche y nos atacó. Esa cosa terminó por llevarse a 2 de mis perros de caza y herir a mi hijo. Yo vine a este bosque en busca de venganza contra esa cosa que vive allá afuera. Hace 3 días lo vi, pero no fui lo suficientemente rápido como para jalar del gatillo, y aquel animal me embistió hiriéndome y arrojándome al río. Esa es la verdad del cómo ustedes me encontraron. Yo creí que mi padre tomaría como loco a Jesse, pero su expresión de seriedad era todo lo contrario. Usted sabe con qué se estaba enfrentando, Jesse. Eso a lo que usted busca venganza es más que un simple animal. Jesse le preguntó a mi padre si sabía qué animal era eso que estaba en el bosque. No sé bien qué es, pero sí lo he visto en un par de ocasiones. Mi padre me dijo una vez que era un espíritu del bosque, y hasta donde ellos saben, no ataca así nada más. Algo tuvo que hacerle usted como para que lo atacara de esa forma. El señor dijo no saber la razón del ataque de esa bestia, pero espíritu o animal, él lo cazaría sí o sí. El señor sacó de su bolsa un fajo de dinero y dijo que si nosotros lo ayudábamos en busca de ese animal, él nos pagaría muy bien. Mi padre se rozó desde el primer momento. Dijo que no quería problemas con aquella bestia. El señor imploró que por lo menos lo acompañáramos hasta su campamento, y de ahí en fuera él se haría cargo de todo. Mi padre por necesidad dijo que solo lo encaminaríamos hasta ese lugar y después nos regresaríamos. De su venganza estaríamos fuera. Muy por la mañana del día siguiente, los 3 nos encaminamos hasta lo profundo del bosque en busca del campamento de Jesse. Por las referencias que nos dio del lugar, debería estar a unos 5 kilómetros dentro del bosque. Conforme nos íbamos acercando hasta el campamento,
Una sensación de ser observados nos iba invadiendo. Hasta ese entonces jamás habíamos sentido aquel malestar. Era nuevo para nosotros, pero sobre todo era la prueba más clara que aquel animal ya nos estaba acechando. Era curioso, pero en todo el bosque no se oía ningún sonido. No había aves cantando, venados corriendo. Es más, ni siquiera el ruido del río se escuchaba. Mi padre, con una cara de seriedad, se limitaba a no hablar. Solo espejeaba de un lado a otro por si acaso. Jesse tampoco hablaba. Él también solo fisgoneaba por todos lados, no fuera a ser la de malas que lo sorprendiera nuevamente. Caminamos por 2 horas más o menos hasta que dimos con lo que era el campamento de Jesse. En el suelo había regadas varias cosas, como si alguien o algo hubiera estado buscando. Jesse tomó munición y algunas cosas más que pensó que le servirían. En el campamento se veían pieles y restos de animales que habían sido cazados previamente. Mi padre preguntó si todas aquellas presas habían sido atrapadas por él. Jesse respondió que sí. Fue en ese momento que mi padre le hizo saber a Jesse que la razón del por qué ese animal lo atacó la primera vez era por la cantidad excesiva de víctimas que había atrapado. Jesse no dijo nada al respecto, solo mencionó que eso no tenía importancia en ese momento, solo quería encontrarse con él una vez más. Mi padre dijo que había cumplido su cometido, ya lo habíamos traído sano y salvo hasta su campamento. El hombre honró su palabra y le pagó a mi padre. Nosotros estábamos por dar media vuelta y regresar a casa, cuando un fuerte trueno se escuchó a lo lejos. Sin darnos cuenta, la lluvia estaba cayendo sobre nosotros. Ya habíamos dado media vuelta, cuando de entre los árboles vimos a aquella criatura. Ahí estaba eso que mi padre decía ser el espíritu del bosque, aquello que había atacado a Jesse. Era tal cual lo habrían descrito, una bestia de gran tamaño con el cuerpo de un alce, completamente negro y con un solo cuerno como el de un toro. Jesse, sin dudarlo 2 veces, accionó el arma contra esa bestia. Pero era increíble e imposible que a pesar de eso no le acertara ningún disparo. El animal corrió en zigzag esquivando todos los proyectiles. Aquello embistió con gran velocidad a Jesse, lanzándolo por los aires. Después volteó hacia donde mi papá y yo estábamos. Caminó lentamente, dando vueltas en círculos. Mi padre decía que solo mantuviera la calma, que no hiciera nada. Un enorme grito de la bestia se oía resonar en todo el bosque. Era como si estuviera diciendo que él mandaba ahí. Jesse se recuperó nuevamente y tomó su arma para seguir con aquel enfrentamiento. La bestia tomó velocidad y lo embistió nuevamente, pero esta vez lo dejó malherido. Después ese animal tomó nuevamente impulso y se encarriló hasta nosotros. Mi padre me decía que no corriera, que no hiciera nada. Yo estaba muerto del miedo. Sabía que de recibir un impacto de eso podría hasta matarme. Sin embargo, la bestia, al estar justo a 1 metro de nosotros, se detuvo. Solo nos vio fijamente y se dio media vuelta. En ese momento la lluvia se hizo más fuerte y los rayos caían sin cesar. Jesse, impulsado por su deseo de venganza, se levantó una vez más. Se paró al borde de un pequeño peñasco que tenía al fondo del río. De ahí sacó su arma y comenzó a atacar a la bestia. Ella se sentía furiosa y exclamó un grito de ferocidad brutal.
y corrió para embestirlo otra vez. Lo que nadie se esperaba era que aquel peñasco donde estaba Jesse se viera afectado por la lluvia, haciendo que a la hora de embestir al hombre, ambos cayeran del peñasco directo al río. Enseguida corrimos y vimos cómo los dos eran arrastrados río abajo. Le dije a mi padre si debíamos seguir a Jesse para ver si estaba bien, pero él dijo que no, que esa venganza no nos correspondía. Ese problema era únicamente de ellos. En medio de la lluvia regresamos a casa. A lo lejos un fuerte grito de la bestia se escuchaba, así como disparos. Nosotros no volteamos, no regresamos. Nos fuimos sin saber quién de los dos habría sido el ganador. Buenas noches, amigos de CH. Me llamo Marco Antonio y es un gusto escucharlos cada que tengo tiempo. Esta es la primera vez que escribo, esperando les guste mi historia. El siguiente relato le sucedió a mis abuelos paternos. Ambos eran originarios del estado de Hidalgo, para ser más exacto de la capital, Pachuca. Ellos se conocieron muy jovencitos allá por 1880. En aquel entonces era muy común que las parejas se casaran o se juntaran muy jóvenes, pero las familias de ambos no estaban de acuerdo con su noviazgo. Dada esta situación, optaron por huir de sus hogares e irse de la ciudad para vivir juntos. Mi abuelo tenía en aquel entonces 18 años y mi abuela unos 15. Se fueron a un pueblo llamado Real del Monte en el mismo estado. En ese tiempo abundaban las minas, ya que el estado de Hidalgo es un lugar minero por excelencia. Mi abuelo consiguió trabajo en una mina y cada semana lo rolaban de turno, más que nada por la salud de los trabajadores, ya que en ese entonces era muy alta la mortalidad por tuberculosis al estar expuesto a las emanaciones de gases tóxicos y humedad dentro de las minas. Real del Monte era un pueblo en el que la mayoría de las casas estaban muy separadas unas de otras. Al poco tiempo de vivir juntos, mi abuela quedó embarazada, dando a luz meses después. Parteras vecinas la asistieron en el nacimiento del bebé, ya que no era muy común ir al doctor en esos casos. Todo salió bien y mis abuelos tuvieron a su primer hijo. Las señoras le hicieron una recomendación muy importante a ellos, la cual los dejó atónitos. Les dijeron que procuraran siempre tener bolitas de mostaza debajo de la almohadilla del recién nacido, así como tijeras abiertas en forma de cruz colgada en la única ventana que había en su choza, ya que las brujas, mejor conocidas como nanitas, iban a empezar a rondar su choza con tal de robarse al recién nacido. Ellos siguieron el consejo que se les había dado, el cual a su parecer se les hacía un poco tonto. Así pasaron los días. Cuenta mi abuelo que el bebé ya tenía 9 meses de edad para aquel entonces, cuando ambos pensaron que ya estaba de más seguir haciendo lo que meses atrás les habían dicho. Para desdicha y el mayor arrepentimiento de ambos, según sus propias palabras. Una noche, ya casi entrada la madrugada, los despertaron unos fuertes golpes que provenían de la puerta de la choza. Más dormido que despierto, mi abuelo abrió y preguntó qué pasaba. Sus vecinos le respondieron que si no oía el llanto tan fuerte del niño. Al escuchar esto, corrió a ver la improvisada cunita al lado del catre de ellos. ¿Cuál sería la terrible sorpresa al no ver al niño en su cuna?
Entonces despertó mi abuela, quien extrañadamente seguía profundamente dormida. Contaban los pobladores que las nanitas duermen a los papás de los niños que se van a robar para que no pudieran hacer nada, y así sea más fácil sustraer a los menores de sus casas. Todos procedieron a prender velas, pues aún no existía en su pueblo la energía eléctrica. Entre los vecinos y mis abuelos comenzaron a buscar al bebé, el cual por desgracia jamás encontraron. Esto, como ustedes, queridos amigos, imaginarán, resultó devastador para mis abuelos. Este hecho cambió a mi abuelo totalmente, pues de ser un joven alegre y de muy buen carácter, lo volvió un hombre huraño, ya que la mayoría del tiempo se le veía enojado. Así pasaron varios meses, cuando una mañana al salir de la mina, ya que le había tocado cubrir el turno nocturno, escuchó el alboroto que traía la gente, pues habían agarrado una bruja, quien había entrado a una choza, pero al querer salir de la misma con un bebé, quedó atorada en las tijeras que colgaban en la ventana de la misma. En aquel tiempo cuentan que las brujas que eran agarradas se les quemaba con leña verde. Mi abuelo corrió a la plaza del pueblo en donde ya la tenían amarrada y dispuestos a prenderle fuego. Fue él quien, con todo el dolor y el coraje que aún sentía por la pérdida de su hijo, inició el fuego que quemó a la bruja. ¿Sería ella la que robó el niño de mis abuelos? Nunca lo sabremos, pero de cierta manera mi abuelo sacó su dolor guardado por meses. Ya vamos a mitad de camino en este pequeño viaje de misterios y enigmas. Date un respiro para ponerte aún más cómodo. Toma el aire nuevamente, ya que las siguientes historias son aún más extrañas. Te recuerdo que si no quieres perderte ningún capítulo de estas historias, actives todas las notificaciones y estés pendiente al canal. A diario relatos que te dejarán la sangre helada. Ahora bien, continuemos. Mi familia es originaria del estado de Sonora. Vivimos en la heroica ciudad de Cananea, un lugar que es altamente conocido por la mina que aquí se encuentra. Dicha mina lleva el mismo nombre que la ciudad, Mina de Cananea. Mi papá me contó una historia que le sucedió hace ya bastantes años, cuando él era un jovencito que laboraba en aquel sitio. Por ahí de los años 70, la mina era la principal fuente de trabajo en la zona, y la gran mayoría de los hombres del entonces pueblo se dedicaban a trabajar ahí mismo. La labor de mi padre era de apuntalar las estructuras conforme se fuera acabando, una labor bastante riesgosa que a diario tenía que hacer. Una tarde, cuando estaba junto a un par de compañeros apuntalando una nueva cavidad, la hora de la comida se acercaba, así que decidieron retirarse para merendar. Pero mi padre olvidó su herramienta en aquel fondo de la mina. Le dijo a sus compañeros que se adelantaran, él los alcanzaría en un momento. Deprisa fue por su herramienta a ese lugar donde por alguna extraña razón vio a un hombre vestido con un overol de minero sentado justo sobre los puntales. Mi padre se sorprendió, ya que no recordaba haberse topado con ese hombre mientras salían. «Buenas tardes, mi amigo. ¿Qué hace aquí? Ya es la hora de la comida, vamos para afuera», le dijo mi padre, creyendo que era un trabajador de la mina, pues sus manos y su cara estaban sucias al igual que el resto de trabajadores. El hombre le sonrió y simplemente le dijo: «En un momento más voy. Disculpe que lo moleste, pero tendré un poco de agua que pueda regalarme». Mi padre siempre llevaba una ánfora de agua consigo. Sin dudarlo, se la dio para que el hombre bebiera. El señor sació su sed y agradeció a mi padre, quien estaba por salir ya de ese sitio, no sin antes hablarle nuevamente. «Gracias por el agua, amigo. No tengo cómo agradecerle,
pero al menos algo sí puedo darle. El hombre se paró y se colocó justo entre una piedra caliza que estaba a un costado de los muros. Ve esta piedra, amigo. Píquela, pero con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Solo asegúrese que no haya nadie cuando lo haga. Aquí está mi agradecimiento. Mi papá, con un nudo en el estómago por el hambre, le agradeció al señor aquel consejo, pero solo creyó que era un loquito de la mina. Al finalizar su jornada laboral, todos se estaban retirando de la mina. Fue en ese momento que mi padre recordó las palabras de ese anciano y por pura curiosidad empezó a picar aquella piedra con mucha delicadeza. Su sorpresa fue grande al ver que detrás de ella se hallaban varias gotitas de oro sólido. Juntó todas y salió de la mina sin decir nada a nadie. Ese dinero sirvió para que pusiera una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo, una que hasta el día de hoy lleva por nombre El Minero, en honor a ese señor que él dice fue un alma caritativa que le obsequió aquel oro, pues jamás lo volvió a ver y por más que preguntó, nadie le dio razón de él. Esta historia es poco conocida, pero si algún día están por aquel pueblo, solo pregunten por aquella tienda. Si tienen suerte, mi padre será quien los atienda. ¿Y por qué no? Díganle que les cuente esta historia. En mi pueblo hay una extraña y curiosa leyenda que ha pasado por generaciones. Esta misma es sobre una mina que está en la salida del pueblo. La leyenda cuenta que hace unos 150 años, cuando se fundó el pueblo de San Juan Ñandú en Tlaxcala, nombre de mi pueblo, los primeros habitantes se vieron aterrorizados por unas extrañas criaturas de poco menos de 1 metro de alto, de piel roja, cuernos chatos y con patas de toro. Esos seres salían por las noches y se llevaban a los más chicos del pueblo, sobre todo aquellos que tenían meses. Un habitante que era padre de uno de los niños siguió aquel ser hasta ver cómo entró en una pequeña apertura de pocos centímetros que estaba a pie de un árbol. Corrió al pueblo para avisar a los demás pobladores, porque quizás había dado con el hogar de estos seres, que por cierto se les conocía como los hijos del diablo, por su gran semejanza con aquel ser infernal. Varios pobladores empezaron a excavar en aquel lugar formando una clase de mina con el fin de llegar hasta el fondo. Durante años se trabajó en ese sitio, a tal grado de haber llegado a una profundidad de más de 100 metros en busca de la morada de esos pequeños diablos. Con el tiempo los avistamientos de esos seres se fueron extinguiendo y la mina quedó ahí, como un triste recuerdo solamente, pero a su vez como la prueba más fehaciente que esos seres sí existieron y que quizás aún existan, ya que hasta el día de hoy todas las puertas y ventanas de las casas del pueblo tienen cruces blancas pintadas, porque es la única forma de evitar que estos seres entren por las noches. Dicen algunas personas que han llegado a ver por las noches como hombres de color rojo con cuernos corren por los campos de trigo y a través del arroyo que rodea el pueblo, pero hasta ahora solo hacen eso, pues parecen estar al acecho. Actualmente vivo en Texas y estoy próxima a cumplir ya 20 años desde mi llegada. En su tiempo hice la travesía de cruzar buscando una mejor calidad de vida, y aunque recuerdo con mucha nostalgia esa noche fría en que caminé por los valles de la frontera, también viene a mi mente algo que vi esa noche cuando caminé para cruzar al otro lado. Recuerdo que iba en un grupo de 11 personas, 10 éramos pasantes y uno era el conocido Coyote.
Días previos nos habían puesto en contacto con él para programar el día en que se daría la caminata, misma que se había pronosticado sería de noche, ya que es un poco más fácil pasar desapercibido por las autoridades que custodian los límites territoriales. La caminata duraría poco más de 6 horas, partiendo a las 10 de la noche en la zona fronteriza de México, y caminaríamos siguiendo a nuestro guía con tal de llegar muy de mañana con su compañero, que nos daría alojamiento por algunos días. En esa caminata atravesamos parte del desierto de Texas, un lugar que tiene altas cumbres montañosas que, si bien no atravesamos, sí pasamos muy cerca. Todo el camino fue callado, nadie hablaba por petición del guía. Precisamente cuando estábamos a pie de la cadena montañosa que les mencioné, yo, al igual que varios de mis compañeros, vimos el destello de una luz de color azul que estaba en las cumbres del cerro. Aquella luminaria era pequeña en forma de bola y parecía estar en llamas, como si fuera una antorcha quemándose, pero de color azulado. Lo que en un inicio fue una, pasó a ser 2, luego 3, así hasta ser más de 7. Todas con el tiempo se empezaron a mover de manera errática, como si las mecieran de un lado a otro. Un compañero le preguntó al guía qué rayos era eso. El guía hizo una pausa para sacar de su mochila un rollo de papel de baño. Cortó varias tiras y nos dio a cada uno un par de ellas. Dijo que las hiciéramos bolita y que las colocáramos en nuestras orejas para obstruir la entrada de ruido. También dijo que si era posible nos colocáramos las manos alrededor de ellas para hacer aún más difícil el oír algo. Aquella instrucción se nos hizo raro, así que preguntamos la razón del por qué. El guía con voz grave dijo que aquellas luces que se veían bailar y bajar de manera descomunal de las colinas eran brujas, y si teníamos la mala suerte de llamar su atención, vendrían por nosotros. La forma en cómo ellas se roban a las personas del desierto es por medio de cantos en una lengua extraña que invade las mentes y las hace entrar en un trance casi hipnótico. Nadie de los ahí presentes tiró al loco al guía, ya que enfrente de nuestros ojos se hallaban esas luces que subían y bajaban de los cerros con una velocidad casi inexplicable. Todos nos colocamos el papel en los oídos y colocamos nuestras manos a modo de orejeras. A pesar de sentir mucho miedo al ver aquellas luces, nadie detuvo su paso. De ese modo caminamos un buen tramo de desierto hasta perder a la vista aquellas luces. Ya estando en terreno seguro, el guía dijo que nos podíamos quitar las manos y el papel de las orejas, mientras daba gracias a Dios que esa noche no perdió a ninguno de sus pasantes. Posiblemente no crean esta historia que voy a contarles, y es entendible, ya que suena como un cuento, pero no uno de hadas, sino más bien uno de demonios. Por algún tiempo trabajé en la patrulla fronteriza entre México y Estados Unidos. Junto a mis compañeros de labor dábamos rondas de revisión a todas horas para evitar el paso por aquellas zonas. Una mañana, cuando recorríamos la zona del río Bravo, hallamos a un campirano muy mayor que estaba haciendo una zanja a orillas de este. Por curiosidad le preguntamos qué hacía, ya que parecía que tramaba algo. El señor, ya mayor de unos 50 o 60 años,
Tenía a un costado suyo una bolsa negra de gran tamaño y pretendía enterrar su contenido en esa zanja. ¿Qué hay en la bolsa?, le preguntó uno de mis colegas. El hombre dejó a un lado su pala y se sentó a un lado de aquel plástico. Se quitó el sombrero, secó el sudor de su frente para decir muy tranquilamente: aquí tengo a un desgraciado que casi acaba con todo mi rebaño, pero ni el hijo del mal pudo soportar 2 tiros de mi querida Dorothy. Hubieran visto cómo cayó el malnacido. Yo no sé si pidió clemencia, y espero que sí, porque no tuve el gusto de dársela. Al oír estas palabras retrocedimos un poco, creyendo que el hombre tenía un cuerpo en la bolsa y se trataba de algún maniático. Vamos, viejo, abre la bolsa, dijo mi colega mientras lo amenazaba con su arma. El señor, con mucha calma y riéndose, abrió aquella bolsa, dejando salir todo su contenido. Dentro del plástico se hallaba una clase de ser muy difícil de describir. Medía unos 40 o 50 centímetros de alto. Tenía un par de piernas y manos que al final culminaban en garras muy afiladas. En la espalda tenía un par de alas muy chicas como la de los murciélagos, con esa membrana tan característica de ellos. La cara era como la de una cabra o similar, con un par de cuernos muy chicos y puntiagudos. Su cuerpo era de piel oscura y arrugada, sin nada de pelo. Pero lo más destacable era que tenía un par de colmillos muy largos y delgados, como si fueran 2 agujas. ¿Qué diablos es eso, viejo? ¿De dónde sacó ese adefesio? Esto, oficiales, es lo que se comió a mis cabras. El malnacido estuvo rondando mi rancho por meses y hasta ahora pude saldar cuentas. Soy un viejo sin mucha educación, pero me parece que no he cometido ningún delito, así que si no van a ayudarme a enterrar a este engendro, mejor sigan su camino, muchachos. El hombre empujó a aquel animal hasta la zanja. Mientras lo hacía, un líquido azul salía de él. Parecía ser la sangre de ese animal extraño. Una vez dentro del hoyo, el hombre cubrió con tierra el lugar y se dispuso a irse. Bueno, señores, me tengo que ir. Tengo que pasar a comprar comida para mi querida Dorothy. Creo que aún hay más de estas cosas allá afuera, y no quisiera que me agarraran desprevenido. Anden con mucho cuidado, que el mal ya subió a la tierra y tiene forma de demonio. El hombre subió a su camioneta y salió de ahí. De aquí salen 3 cosas muy curiosas. La primera es que Dorothy es como el viejo llamaba su arma. La segunda es que esta historia pasó en 1993. Y la tercera es que en ese año se dio el avistamiento de una criatura mítica y desconocida, que es quizás lo que el Señor sepultó en ese sitio. Saben de quién hablo, ¿verdad? Así es, del chupacabras. El viejo enterró a una de esas cosas a orillas del río Bravo. Espero que estén disfrutando estas historias que ustedes nos hacen llegar día a día. Recuerden que si no están suscritos, pueden hacerlo justo ahora. Activen todas las notificaciones para no perderse los videos que diariamente se suben. Y por qué no, compartan este contenido con quien crean que les gustaría verlo. Cada día somos más y eso es bueno. Ahora sí. Es hora de continuar con la siguiente historia.
Isabel, me gustaría contar una historia que me sucedió hace años, cuando llegué a este país del norte. Tengo un hermano mayor de nombre Enrique. Él estuvo en 2 ocasiones trabajando en los Estados Unidos, pero por descuido en ambos casos fue regresado a nuestro país. En su tercer intento de pasar, me dijo que si quería irme con él. Él ya tenía experiencia en cruzar y sabía por dónde caminar sin tener que pagar a un guía para que lo ayudara. Esto recordando que hace décadas atrás era relativamente más fácil hacerlo. En ese tiempo yo rozaba mis 23 años. No tenía hijos ni pareja, nada que me detuviera a quedarme. Así que con la bendición de mis padres, los hermanos nos dispusimos a cruzar. En el trayecto hasta Nuevo Laredo, lugar donde haríamos la travesía, hallamos a varios compañeros que también querían hacer el viaje. Muchos de ellos no tenían el dinero suficiente para pagar a un guía de experiencia para que los cruzara. Así que mi hermano les dijo que nos acompañaran, que le dieran lo que fuera su voluntad o bien que estando allá le pagaran con lo que consideraran. De este modo, un grupo de 7 personas, incluyendo a mi hermano y a mí, caminamos por aquella franja territorial para llegar hasta el otro lado. Mi hermano sabía bien la ruta, atravesando zonas montañosas y desérticas. El viaje se hizo de noche, así que en un breve descanso que hicimos a pie de una gran roca, a eso de las 2 de la noche, todos nos sentamos, bebimos agua y comimos algo. La noche era muy fría y a lo lejos se oía cómo los lobos aullaban a una luna casi inexistente. De aquel grupo de 7, 5 eran varones y solo 2 éramos mujeres. Todos provenían del sur de México o de Centroamérica. Al paso de unos 20 minutos de descanso, nos disponíamos a seguir nuevamente caminando por la noche, cuando oímos como si alguien se acercara. Un destello de luz se veía caminar sobre la planicie de ese campo rodeado por grandes rocas. «No se muevan», dijo mi hermano. Nadie hizo un solo ruido, ni un solo gesto, pero a pesar de eso, ese destello se acercó tanto, hasta darnos cuenta que se trataba de una mujer, una hermosa mujer. A pesar de ser noche, ella se distinguía muy bien. Mágicamente la luna iluminó todo el lugar y dejó ver el cuerpo tan definido de esa dama que vestía con ropa cherokee. Su piel era morena y brillante como el oro. Sus labios eran rojos y su cabello largo y negro le llegaba hasta la cintura. Además que desprendía una clase de brillo casi inexplicable. La mujer no dijo casi nada, salvo unas palabras. «Yo sé cómo llegar a casa rápido. Síganme». Dio la media vuelta y se alejó. Detrás de ella, todos los hombres, casi hipnotizados, se pararon y fueron siguiéndola. Le grité a mi hermano, pero parecía estar en un trance. Las únicas que no parecían estar en ese hipnotismo éramos nosotras las mujeres. Corrí para frenar a mi hermano mientras mi compañera detenía a otro hombre. Y no fue hasta que le rocié agua en la cara que ellos regresaron en juicio. Para cuando tratamos de alcanzar a los otros 3 muchachos, ya no estaban. Esa misteriosa mujer se los había llevado a las profundidades de la oscuridad, a las entrañas del desierto. Le pregunté a mi hermano qué rayos le pasaba, pero él dijo no recordar nada. Ni siquiera sabía dónde estaba. Espantados y con el miedo que esa mujer volviera, salimos corriendo de aquel sitio.
Mientras nos alejamos, me pareció oír el grito de aquellos hombres que siguieron a esa mujer. Sus gritos eran desgarradores, como si los estuvieran devorando. Aún no logro dar crédito a aquello que vimos en ese desierto. Mucho menos sabemos quién o qué es esa mujer Cherokee. Me llamo Saraí y llevo practicando el ciclismo de montaña de manera amateur por unos 3 años. La verdad no es una actividad que hago regularmente, quizás una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Quisiera practicarlo más a menudo, pero el único lugar donde puedo hacerlo es en un parque forestal en el estado de Denver, lugar donde resido. Hace 5 meses atrás, a principios de año, fui un sábado a recorrer aquellas veredas que conocía perfectamente. Por lo regular siempre me ha gustado ir sola, ya que lo siento un poco más satisfactorio. En aquella ocasión, inicié mi trayecto como era costumbre. Era temprano, quizás las 10 si no mal recuerdo. La ruta me la sabía casi de memoria. Tenía varios meses rodando por allá, así que solo sería una aventura más para desestresarme como tantas otras. En una parte de ese recorrido, el camino que tenemos que atravesar está a pie de un pequeño cerro, uno de no más de 20 metros de alto. La cima de ese lugar, si no mal recuerdo, es plana, y en alguna ocasión se llegó a usar como un mirador, pero debido a su acceso peligroso fue cerrado tiempo después. Siempre que pasaba por ahí miraba hacia arriba, ya que la vista desde la vereda es muy agradable. Pero en esa ocasión, al pasar por ahí y subir la mirada un poco, pude ver que en aquella orilla donde solía estar el mirador, había 6 personas vestidas con túnicas blancas. Bajé ligeramente la velocidad creyendo que estaba viendo mal, pero no. En verdad, en ese sitio había 6 personas vestidas de pies a cabeza con aquel atuendo. En ese momento sentí una vibra muy pesada y un mareo muy fuerte que casi hace que cayera de la bicicleta. Hice freno total, pues aquel malestar en verdad me estaba afectando mucho los sentidos. Un punzón muy fuerte a la altura de la sien, seguida de una extraña sensación de peligro, empezó a recorrer mi cuerpo. Volví a levantar mi cabeza hacia aquel lugar y me sorprendí al ver que ahora solo estaban 3 hombres únicamente. Y lo más aterrador era que parecía que estaban viendo en dirección a mí. Aunque no se les podía ver la cara, sus cuerpos estaban totalmente inclinados hacia este lado. Sin dudarlo 2 veces y a pesar de mi mal estado, subí a la bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas. Me alejé lo más posible de ahí, pero constantemente volteaba a ver el camino que dejaba atrás por puro instinto. A lo lejos, en el lugar donde me detuve, aquellos 3 hombres restantes salieron de entre la maleza del bosque. De haberme quedado unos minutos más, estoy segura que me hubieran atrapado, porque si bajaron desde aquel punto alto, era porque sin duda venían por mí. Con el tiempo llegué a preguntar a otros ciclistas y montañistas sobre aquellos hombres, de los cuales casi nadie sabe nada, aunque sí los han visto. Lo que se dice muy en el bajo mundo es que es una clase de secta que intercepta a los viajeros incautos, que tienen la mala fortuna de toparse con ellos de frente. La siguiente historia me la contó mi abuelo y data de hace unos 60 años atrás, cuando él era un joven bicicletero que repartía el periódico en la Ciudad de México. Mi abuelo se llama Serafín, a quien por cierto le envío un saludo,
ya que está próximo a cumplir 82 años. Cuando mi abuelo tenía alrededor de 20, trabajaba como periodiquero, si es que así se le puede llamar a aquel oficio. Él se levantaba todas las mañanas a las 2 de la madrugada y en su bicicleta, una de estas antiguas tan populares de la época, recorrió un tramo de 15 kilómetros hasta llegar a la imprenta, donde le daban un gran paquete de periódicos que repartían puestos de revistas, casetas de periódicos y tiendas comerciales. Esa labor ya la llevaba haciendo un muy buen tiempo. Una madrugada, mientras él iba apenas a recoger la mercancía a la imprenta, sobre aquellas calles mojadas por la lluvia de un día anterior, se dio cuenta que en la banqueta estaba un hombre sentado al lado de su bicicleta. En aquel tiempo ver a gente en las calles no era tan común como hoy día. Durante todo el trayecto mi abuelo únicamente llegaba a ver a los barrenderos, policías y uno que otro bicicletero como él, pero nada más. Mi abuelo vio que ese hombre tenía dificultades con su bici, así que no dudó en acercarse a él. Buenas noches, amigo. ¿Tiene algún problema con su bicicleta? Buenas noches. Sí, fíjese que se me ponchó justo ahorita que voy a trabajar aquí en la maquila más adelante. Caray, vaya suerte que tengo. Mi abuelo dice que ese hombre se veía casi de su edad, era casi un jovencito. Sin dudarlo, él lo quiso apoyar. Mi abuelo siempre llevaba consigo parches y herramientas en sus bolsillos porque, al igual que aquel hombre, a mi abuelo también se le llegaba a ponchar su bicicleta. Mi abuelo parchó la cámara de aquel hombre y le ayudó a poner su llanta para que pudiera seguir adelante. Una vez lista, este hombre le extendió la mano a mi abuelo como agradecimiento. Mi abuelo, al estrecharlo, sintió un frío muy gélido que le recorrió toda la columna vertebral. Dijo sentir como si le pasaran un cubo de hielo por la mitad de toda la espalda, iniciando desde abajo y terminando hasta la nuca. Mi abuelo se quedó estático mientras ese hombre se montó a su bicicleta y se fue alejando, pero dice que al avanzar unos metros, vio como ese hombre junto a su bicicleta se fueron desvaneciendo poco a poco. Él dice que vio exactamente eso. No pudo equivocarse, ya que la calle estaba bien iluminada por las farolas eléctricas. Mi abuelo se persinó porque esa noche lo habían espantado. Él dice que agradece que al menos no fue un alma en desgracia lo que lo asustó, sino más bien fue una de las tantas que solo le gustan jugarle bromas a los más ilusos. Espero que estas historias que nos han compartido sean de su agrado. Les recuerdo que si no están suscritos pueden hacerlo en este momento, es muy simple y sencillo. De este modo me ayudan a seguir trayendo más y mejor contenido, además de crecer esta pequeña y hermosa comunidad de oyentes de historias paranormales. Después de este ligero break, estamos listos para seguir con el resto de historias de esta noche. Mi papá fue ciclista profesional por varios años. Después de su retiro, puso un taller de bicicletas que curiosamente estaba a una cuadra del panteón municipal del pueblo. De ese panteón se cuentan muchas cosas, principalmente sobre apariciones que se dan muy seguido a quienes visitan muy noche ese lugar. Bueno, resulta que una noche mi papá estaba trabajando en su taller como era costumbre. Esa noche en especial cerró una hora más tarde, ya que tenía un par de bicicletas que entregar de manera urgente a uno de sus clientes. Él acostumbraba a cerrar a las 8, pero en esa ocasión lo estaba haciendo poco más de las 9. La zona, aunque es céntrica, esa calle donde se sitúa el taller dejaba de tener movimiento muy temprano, ya que no era de las principales.
Mi papá ya estaba cerrando la cortina de su local cuando un hombre que traía consigo empujando una bicicleta algo vieja le pidió un servicio. El hombre no era alguien que mi papá conociera como cliente, mucho menos lo había visto pasar por ahí. Con la pena mi papá le dijo que ya estaba cerrando y no podía ayudarlo. El señor le insistió que solo era cuestión de revisar una de sus llantas, no era gran cosa. Mi papá, con algo de molestia, lo hizo rápido. Revisó aquel detalle en la bicicleta de ese hombre. Tras arreglarlo y al no ser prácticamente nada, no le cobró un solo peso, ya que por cierto él se veía muy humilde. El señor le agradeció a mi padre, subió a su bicicleta y se fue pedaleando por la calle. Mi papá ya había cerrado todo y también estaba afuera en la banqueta listo para irse. Pero le causó intriga a aquel señor. Se le quedó viendo cómo se alejaba por las calles vacías de la colonia y le causó mayor intriga ver cómo él pareció haber dado vuelta justo en la entrada del panteón, algo que es casi imposible ya que el panteón cierra a las 7 de la noche. Mi papá con asombro caminó hasta el panteón y confirmó que en efecto estaba cerrado. Papá salió corriendo pues lo que había visto fue un alma en pena. Lo que estoy por contarles es algo que muy probablemente les cause más risas que miedo, pero créame que no estoy loco y lo que vi es en verdad lo que habita en ese sitio. Hace 2 años un grupo de amigos y yo fuimos de expedición a la zona montañosa de la Sierra de Chihuahua. Este lugar es muy conocido, principalmente porque es donde habitan los rarámuris, una de las etnias más famosas de México, en especial por sus grandes corredores, los llamados pies ligeros. Este sitio está lleno de peñascos y senderos muy buenos para el ciclismo. En aquella ocasión, la idea era recorrer aquellos senderos. La cuestión era que esa vez, mientras 6 de mis compañeros y yo recorríamos el lugar, me fui quedando un poco rezagado. En los últimos meses no había tenido mucha actividad, así que todo eso me pasó factura. Apelando a la frase, más vale paso que dure y no trote que canse. Yo solo me quedé descansando sobre aquel sendero un momento, pero al unísono oí un graznido algo peculiar. Era como el de un pato o un ganso, pero mucho más fuerte y grave. Empecé a dar vueltas por todos lados buscando el origen del ruido. Mi sorpresa fue mayor al ver que detrás de aquellas colinas montañosas, una clase de ave gigante salió volando a toda prisa. No espero que me crean, porque sé que es difícil de asimilarlo, pero eso que vi era similar a un dinosaurio, a un pterodáctilo. Sus alas, su pico, todo era como los que había visto en las películas y las revistas. Ese animal salió de mi lado derecho, pasó velozmente y se metió por las montañas de mi lado izquierdo. Cuando por fin pude entrar en juicio, subí a mi bicicleta y le di alcance a mis compañeros, quienes no me creyeron una sola palabra. Ha de ser una de las águilas de la zona, dijeron los que no me tiraron a loco directamente. Desde esa vez comencé a ver canales de cosas paranormales y criptozoología, porque sé que lo que vi no fue un águila. Para mi sorpresa, me he topado relatos o historias de gente de aquella zona que dice haber visto a un pterodáctilo sobrevolando ese sitio. Una historia fue de un trailero y la otra de un habitante rarámuri. Espero algún día volver y tener pruebas sólidas de lo que habita en ese sitio.
Mi padre es maestro de escuela primaria desde hace unos pocos años apenas. Debido a su trabajo, constantemente estamos cambiando de domicilio, ya que lo mandan a diferentes partes del estado a dar clases. En la gran mayoría de las ocasiones se trata de pueblos algo chicos que están alejadas de las ciudades importantes o cosas por el estilo. Esto me ocurrió hace ya algunos años. Por ahí del 2011 nos mudamos a un pueblo en la parte costera del estado de Tabasco. En cada cambio era algo similar. Llegábamos a un lugar desconocido, sin familia ni parientes que nos hicieran sentir un poco más cómodos. Pero para ese entonces ya nos habíamos acostumbrado a esa clase de vida. Mientras mi papá daba clases en la escuela primaria del pueblo, yo ya cursaba el 3er grado de secundaria. Los primeros días eran difíciles. Casi nadie me hablaba y me trataban como un bicho raro. Pero en mi clase había un muchacho llamado José Alberto, Beto, que era como todos le decían. Yo lo medio conocía de vista, pues vivía en el mismo lugar que yo. Cuando llegamos a vivir lo hicimos en una clase de vecindad, una que tenía 4 departamentos chicos y en medio un patio compartido. Bueno, él vivía justo en el departamento de enfrente de donde vivía con mis padres. Esa coincidencia hizo que inevitablemente empezara a conversar con él y con el tiempo nos hiciéramos amigos. Beto era originario de ese lugar. Llevaba toda su vida habitando en aquella vecindad que era propiedad de sus abuelos, así que sabía muy bien cómo se manejaba todo en el pueblo. Fue gracias a él que empecé a conocer gente y lugares. Una tarde, cuando varios amigos terminábamos de jugar fútbol en una cancha de concreto, tomábamos algo de refresco y platicábamos. No recuerdo bien cómo fue que empezamos a hablar de cosas paranormales, pero el caso es que una y otra historia de todos los que estábamos ahí se empezaron a escuchar. Yo hasta ese entonces no había tenido algún tipo de encuentro de ese tipo, así que simplemente escuchaba. Pero de todas estas historias había una que era la más conocida y precisamente era la que se sabía Beto. Él no quería contarla. Se veía algo incómodo cuando todos le insistían que la dijera. Sería bueno que yo supiera, dijeron ellos, y de paso uno que otro compañero de ahí que tampoco la había oído. Sentado en plena banqueta, bebiendo un vaso de refresco y ya con la tarde cayendo, Beto se paró y narró su historia. Esa historia contaba cómo fue que su abuelo perdió la vida, todo a causa de algo que al parecer lo embrujó o lo hechizó mientras regresaba de sus terrenos que están en las afueras del pueblo. Beto de niño solía acompañar todos los fines de semana a su abuelo hasta sus tierras. Naturalmente regresaban algo tarde ya que el trabajo de campo es complicado. Cuando volvían, casi siempre era entrado la noche. En el camino que lleva al pueblo, en aquella ocasión, se toparon a un hombre vestido de negro. Era curioso, ya que este llevaba una veladora encendida en sus manos. Al cruzar justo al lado de Beto y su abuelo, ese hombre se detuvo, le dio las buenas noches y le extendió la mano para saludar a su abuelo. Por respeto, el abuelo de Beto le dio la mano, pero en ese instante sintió un dolor muy fuerte en el pecho y tuvo la sensación de un vacío muy feo que le recorría todo el cuerpo. Aquel hombre de negro, que medio dejaba ver su rostro, siguió caminando del lado contrario al de ellos, hasta perderse a la distancia. Al paso de los días, al abuelo de Beto le empezó a salir una extraña mancha de color negro que nació en su mano derecha y se extendió por el resto de su brazo para al poco tiempo fallecer.
El hombre que ellos encontraron en el camino es uno que jamás habían visto por el pueblo, uno que ni siquiera vivía cerca. Fue por eso que toda la familia de Beto llegó a creer que eso que se toparon en ese lugar era la parca que reclamó al señor, pues este ya estaba muy grande en cuanto a edad. Cuando Beto terminó de contar esa historia, vaya que todos nos quedamos callados, porque esa era la historia más creíble y la más impactante que cualquiera de nosotros hubiera escuchado. Y aún más intrigante era saber que incluso entre los mayores, esa historia generaba el mismo sentimiento de miedo que los más chicos. Con Beto formé una buena amistad. Yo creo que podría decirse que era mi mejor amigo en aquellos tiempos. Siempre andábamos juntos de un lado a otro buscando qué hacer. Una tarde, Beto me dijo que si lo quería acompañar a ver aquellos terrenos que eran de su familia, esos mismos que pertenecieron a su abuelo. De vez en cuando se daban sus vueltas para ver uno que otro animal que tenían por allá. El papá de Beto era quien hacía eso, pero en algunas ocasiones le encargaba a él que hiciera esa tarea. Como la tarde estaba muy tranquila y sin mucho que hacer, acompañé a Beto hasta esos terrenos. En el camino no pude evitar preguntarle en qué parte fue que se topó con aquel misterioso hombre de su historia. Beto, sin titubear, dijo que era más adelante. Me mostró el lugar donde fue que vieron a ese misterioso sujeto, uno que jamás volvió a ver desde ese día. Los terrenos no estaban tan lejos del pueblo, a unos 25 o 30 minutos caminando a lo mucho. Al llegar revisamos con cuidado que todo estuviera en orden. Se veía que casi la gente ya no pasaba por aquellos lugares. Beto dijo que la gran mayoría de los terrenos prácticamente nadie los viene a ver. Es raro encontrarse gente por aquí, a diferencia de los años en los cuales aún vivía su abuelo. En ese entonces a diario se veía gente trabajar las tierras. Nos sentamos en una pequeña choza que tienen en la parcela para comer algo de fruta que se da ahí mismo. Hacíamos algo de tiempo para regresar a casa. Era muy buena hora y el sol estaba en lo más alto del cielo. Mi padre tiene un dicho que más o menos dice así: la luz no solo sirve a los vivos para ver. Esa tarde comíamos tranquilamente sentados cuando de momento vimos sobre los campos de tierra a una persona parada. Estaba justo en medio del terreno sin hacer nada, solo estaba viendo en nuestra dirección. Beto se paró y se quedó pensando. ¿Quién sabe quién sea? No lo distingo bien desde aquí. Voy a ver qué quiere. Para mí era la primera vez que iba a ese lugar y no sabía bien qué pasaba. Pero Beto se veía algo preocupado. Decía que nadie viene por aquí. Nadie que no sea de su familia. Seguí a Beto por si acaso. Ambos nos íbamos acercando hasta esa persona que estaba en medio del terreno. A la distancia nos dimos cuenta que era un hombre. Vestía de pantalón blanco y camisa café. Buenas tardes, señor. Dígame en qué puedo ayudarle. Este terreno es de mi familia. El hombre, quien se veía algo grande, unos 60 años más o menos, tenía algunas canas, arrugas en la cara y en las manos. No dijo nada, solo estaba parado ahí. Está bien, señor. ¿Necesita algo? ¿Qué sucede? Dígame. Beto se mostraba muy valiente al hablarle a ese hombre, quien sin importar qué le dijeran, no respondía nada en absoluto. De pronto Beto ya no dijo nada. Solo dio la media vuelta y viéndome en los ojos en voz baja me dijo: vámonos de aquí. Beto caminó muy rápido y yo le seguí el paso.
pero volteé ligeramente detrás para ver a ese hombre que seguía parado en el terreno. Tomamos las cosas y salimos casi corriendo de ese lugar. Beto, ¿qué pasa? ¿Conoces a ese señor o qué sucede? Beto solo decía que me apresurara, que debíamos irnos. Ya me diría más adelante qué sucedía. Una extraña sensación se percibía mientras recorríamos el camino de regreso. Volteé para atrás como llamado por algo. No daba crédito. Justo detrás se veía que estaba parado aquel hombre en medio del camino. Beto, Beto, voltea. Solo eso podía decirle. Corre, corramos lo más rápido que podamos, dijo mi amigo. Ambos emprendimos una larga travesía a toda prisa para salir cuanto antes de ahí. Beto en todo momento me decía no voltees, no lo hagas. Aunque tenía la curiosidad de hacerlo, al mismo tiempo tenía miedo, así que no lo hice. Cuando por fin entramos al pueblo, ambos volteamos y atrás no había nadie, pero eso no detuvo nuestro andar. Seguimos de frente hasta llegar a la casa de Beto y lo primero que le dijo a su familia, casi llorando, fue que lo vi, volví a ver ese hombre de hace años. La familia de Beto enseguida nos rodeó y nos preguntó qué pasó. Contamos tal cual la vivencia de su momento y fue casi imposible no ver la cara de preocupación de la familia de Beto al oírla, ya que tenía muy presente que la presencia de ese hombre no trae consigo buenas noticias, debido a que ese hombre fue el mismo que vio cuando falleció su abuelo, pero por suerte ninguno llegó a tener contacto con él, a diferencia de la vez que estuvo con su abuelo. Por días Beto y yo fuimos vigilados por su familia en caso que algo raro empezara a suceder. Por suerte nada se llegó a manifestar, nada más allá del miedo por haber visto eso que dice Beto ser el señor de las almas, el señor de los muertos. Viví en ese lugar 3 años hasta un nuevo cambio que se le dio a mi papá en su lugar de trabajo, y aunque ya pasó algo de tiempo, esa historia aún la tengo muy presente. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.